¿Será que sí? Quizás sí, ¿eh? No me queda ni allá, ¿eh? Ya está aquí preparando esto y yo quiero levantar la cabeza. Yo mañana mismo te mando ¿verdad? Bueno, ahora sí, buenas tardes y bienvenidos al encuentro que culmina una de las fases de la primera edición del Lab Bibliotecas del Instituto Cervantes en torno a la pregunta ¿en qué piensas cuando te preguntan si te gusta leer? Ya sabéis que el pasado mes de diciembre concluimos el Lab Bibliotecas 2022, lectura, prescripción y diálogo por una nueva mediación lectora, a partir del cual se inició la puesta en marcha de los 5 prototipos resultantes en escenarios reales, que han sido las bibliotecas del Instituto Cervantes en Argel, Budapest, Múnich, Bruselas, Rabat y Nueva York. En esos espacios, durante estos últimos 6 meses, se han llevado a la práctica las propuestas construidas en el entorno colaborativo del Lab del año pasado. Hoy este encuentro se convierte en el escenario de la presentación e intercambio de los resultados de dichas experiencias, precedido de un coloquio que contará con la participación de nuestros invitados, grandes conocedores de la temática del laboratorio en su investigación o su experimentación. Al mismo tiempo, estamos construyendo el punto de partida del próximo lab de este curso, dedicado a las bibliotecas y la transmisión editorial, con la conversación y el diálogo como elementos nucleares. Por medio de la conversación les proponemos seguir acompañándonos en la travesía hacia el último de los 3 episodios de este que ha sido, desde 2020, el primer laboratorio bibliotecario del Instituto Cervantes, un espacio de reflexión sobre la lectura, sobre sus posibilidades y nuestros retos actuales. Ahora, como decía, vamos a compartir los interesantes resultados conseguidos a través de los 5 prototipos para responder al desafío de nuestra especialidad: cómo expandir desde el Instituto Cervantes las prácticas de prescripción lectora en contextos de aprendizaje de una lengua extranjera. Una reflexión, en definitiva, sobre la interculturalidad, la interdisciplinariedad en aspectos metodológicos y en prácticas abiertas de construcción colectiva del conocimiento, que emergen de este laboratorio con el propósito de dialogar, de compartir y experimentar la lectura desde una perspectiva bibliotecaria. Para el Instituto Cervantes, sus bibliotecas son uno de los principales agentes en el fomento de la lectura y en la formación del lector. Y seguiremos compartiendo toda experiencia con nuestros usuarios, por supuesto, y con todos aquellos interesados en el valor de la mediación lectora como campo también para reforzar la creación. Como nos decía en una de las sesiones, creo que fue la primera, Felipe Munita, profesor e investigador de la Universidad Austral de Chile, la mediación es una brújula que orienta nuestros esfuerzos para llegar a la lectura como experiencia construida mediante múltiples mediaciones que ayudan a experimentarla.
En el próximo Lab, la mediación lectora y editorial será de nuevo central. Y mientras tanto, tengo el placer de dar paso a los contenidos de hoy, agradeciendo la presencia y participación de nuestra querida, otra vez, Inés Miret, integrante del grupo motor del Lab, como experta en el mundo del libro y la lectura, consultora especializada en lectura, libro y bibliotecas. Fundadora también de Neturity, una empresa centrada en proyectos culturales y educativos, enfocada en cultura escrita, bibliotecas y sociedad en red. Gracias, Inés, gracias a Karma, a Valeria, a Anthony y a Carlos. Gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Raquel, por esta invitación, por hacernos partícipes de este proyecto, que yo creo que es interesante, y además este momento en el que vamos a compartir resultados, cuál ha sido el fruto de todo este trabajo y también una mirada al futuro. He escrito unas líneas para no pasarme de tiempo porque queremos ser bastante estrictos. La mesa que ahora comenzamos se inscribe en un proceso de trabajo, como se ha dicho, emprendido por las bibliotecas del Instituto Cervantes con base en metodologías de innovación social. Lo vamos a ver en la sesión siguiente. En un contexto de fuertes transformaciones en el ecosistema cultural mediático, las bibliotecas, como proyecto cultural, social y educativo, están directamente concernidas por los cambios. Robert Darnton, el prestigioso historiador de la cultura escrita y exdirector de las bibliotecas de Harvard, entendió que, junto con este flujo de cambios, las bibliotecas se convierten más que nunca ahora en ciudadelas de aprendizaje. Y añade algo de interés para esta conversación que vamos a tener. Abro comillas. Ya sea en grandes universidades de investigación o en pequeñas ciudades, las bibliotecas funcionan como centros neurálgicos, enviando mensajes a través del cuerpo colectivo de las comunidades. Es decir, las bibliotecas se constituyen en nodos relevantes en las nuevas redes de conocimiento, se conforman como espacios de intercambio cultural abierto a las artes, a la tecnología, a la ciencia, a las lenguas y la literatura. Permiten explorar nuevos intereses y están abiertas a mundos muy diversos, lo vamos a ver en los prototipos. Son un lugar de encuentro con otros y de vínculos con redes colaborativas, como decía Darnton, el cuerpo colectivo de las comunidades, que me parece una idea o un concepto interesante. En este contexto fluido, no estático de transiciones y en modo alguno nuevo, no es nuevo este contexto, el Lab Bibliotecas del Instituto Cervantes apuesta por la exploración, la búsqueda, la prueba mediante metodologías de prototipado. Cada año el Lab Bibliotecas propone un reto. Ya Raquel nos ha comentado cómo expandir las prácticas de mediación lectora en contextos de aprendizaje de una lengua extranjera, como lo son los contextos de las bibliotecas de la red del Instituto Cervantes. A partir de septiembre abordaremos un nuevo reto que nos conectará con el trabajo de este año, pero a su vez, como ya anunciaba Raquel, abrirá nuevos horizontes. Prácticas de lectura, mediación e intermediación, que será clave en el próximo laboratorio. Bibliotecas, conversación y diálogo son términos que nos han acompañado y nos acompañarán en los laboratorios del 22 y del 23. Y os pregunto a nuestros invitados, a nuestras invitadas, ¿cómo podemos resignificar y expandir estos términos en este contexto fluido de cambio del que estamos hablando? ¿Cómo podemos extender, ensanchar, ampliar el objeto mismo de nuestro trabajo en las bibliotecas? ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Si os parece, voy a ir invitando a cada una de nuestros 4 especialistas y voy a ir dándoles la palabra para que cada uno de ellos, desde su trayectoria, desde su visión, puedan aportarnos algo para que podamos discutir después todos juntos. Carme Fenol empezará. Bibliotecaria, fue jefa del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y actualmente es directora del área de Cultura y Comunidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Es una profesional muy atenta, la podemos seguir por sus redes en múltiples declaraciones, artículos, cursos, talleres, a los cambios que se han producido fruto de la digitalización de la cultura y de las posibilidades de repensar la biblioteca y sus prácticas alrededor de las lecturas del mundo. Karma, ¿cómo pueden recolocarse las bibliotecas en relación con estas transformaciones que estamos hablando, que estamos viviendo de la cultura? ¿Cómo conversa la organización del saber en las colecciones y actividades de la biblioteca con lo que proponen, lo que usamos tan habitualmente, que son los buscadores, organizados a partir de algoritmos de popularidad? ¿Cómo se reconfiguran los espacios físicos y virtuales de lectura cuando los soportes caminan con nosotros? ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Raquel, a Yolanda de la Iglesia, a Inés por esta invitación. Muchísimas gracias y muchas felicidades por el trabajo a los 5 o 6 directores de bibliotecas que han trabajado duro en esta gran iniciativa de Bibliotecas Lab del Cervantes y a mis compañeros de mesa. Es un placer siempre volver a esta casa. Y además, sí, antes de esta conversación hemos tenido la posibilidad de ver esta magnífica exposición del uno al otro confín, por la que también felicito a la institución. Y había puesto, tengo aquí una chuleta, intentaré ser breve, Inés, no te preocupes, pero había puesto como primera palabra clave, primer tema, el ser más relevantes, ¿no? Cómo las bibliotecas podemos ser más relevantes en la vida de estos ciudadanos, ¿no? Que, como comentabas, buscan un cuerpo colaborativo, ¿no? Y pensaba que, en primer lugar, tendríamos que hablar de quiénes, ¿no? De las personas, de poner las personas en el centro. Si alguna cosa he echado de menos en esta magnífica exposición es poder ver las caras de Alicia, de Carmen, ¿no? de los compañeros y compañeras que hacen posible esta magnífica labor de las bibliotecas en el Instituto Cervantes y sus usuarios, que entiendo que pueden ser también las personas que hoy nos acompañan. Por lo tanto, poniendo en el centro de nuestras estrategias, hablo de nosotros, las bibliotecas, en el panorama. Luego, permitidme que comparta con vosotros una experiencia. Justo esta semana pasada fui de visita profesional a los Países Bajos con mi gerente y vicerrectores de mi universidad a visitar bibliotecas innovadoras. Para mí, lo más relevante que nos transmitieron los equipos bibliotecarios es el foco hacia la salud mental de su comunidad universitaria. No hace falta deciros nada más, pero han puesto todo un espacio importante de sus bibliotecas con una especie de saunas que son mindfulness, con espacios para descanso, espacios para masaje, espacios con perritos para que la gente se relaje. Por lo tanto, poca broma con el tema de cuidar nuestra salud mental y la lectura, por supuesto, como eje de este espacio que nos aísla un poco de la altísima cantidad de datos, de tecnología, ¿no? de barullo, ¿no? social en el centro. Otro punto importante de esta visita profesional que os quería transmitir es que juegan mucho con la idea de segunda casa. Es tu segunda casa. Quieren que las bibliotecas formen parte de un espacio de socialización importantísimo. Luego me has hecho un montón de preguntas y intentaré desgranar algunos conceptos clave. Hoy venía mirando la prensa y he visto que en el Museo del Prado, aquí al ladito, el Barcelona Supercomputing está empezando a trabajar en un proyecto de inteligencia artificial. Me preguntabas por los algoritmos. A la Biblioteca Nacional de España también hace tiempo que trabaja con el supercomputador. ¿Qué hacemos con los algoritmos en las bibliotecas? Unirnos a ellos, buscar cuál es nuestro espacio, buscar cómo podemos enlazar nuestras necesidades con los de nuestros usuarios, cómo podemos jugar y tratar de añadir contenido con nuestros usuarios, con estas grandes herramientas, intentar, ¿no? Ellos en el Prado empezarán un símil del Sant Jordi on a Bike, que era cómo los usuarios ven una obra de arte. Pues me estoy imaginando cómo estos magníficos libros que hemos visto aquí arriba, pues nuestros usuarios tienen que decir, ¿no? Y entonces,
otro magnífico labor que podríamos tratar de hacer mejor en las bibliotecas es buscar cómo la prescripción puede más humana y la algorítmica o la más definida por estándares con sus biaix de género, con sus biaix de todo tipo social, se complementan. Es decir, no podemos rehusar lo que la vida cultural y las dinámicas sociales nos están empujando a hacer. Tenemos que tratar de buscar este vínculo y continuar siendo las bibliotecas un espacio de prescripción, un espacio donde, no sé si el compañero ha podido abrir una pequeña presentación. Gracias. Aquí dejaba algunas imágenes, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de aportar un poco esta prescripción más personalizada? ¿Cómo jugar, ¿no? Este taller de escritura, código creativo con el que hemos empezado este año en mi universidad? ¿Cómo podemos jugar con el chat GPT y a la vez buscar cómo los estudiantes mejoran sus habilidades de escritura, ¿no? Es decir, no son exclusivos para nada. Los algoritmos han venido para quedarse. Necesitamos, los bibliotecarios, buscar la forma de tenerlos como aliados y creo que aquí tenemos mucho campo por recorrer. Tenemos, por ejemplo, bueno, había puesto también en las segundas imágenes, creo que una idea importante a valorar es esta, ¿no? Es una librarian the original search engine, es decir, cómo los bibliotecarios pueden ser estos prescriptores que delante de toda la marea informativa todavía pueden hacer una criba, pueden personalizar, yo creo que la palabra clave sería personalizar nuestras aportaciones. Creo que el Cervantes está muy en esta línea, tiene toda una sección de los más valorados, los más o menos comentados, ¿no? Los libros más valorados. Aquí, yo creo que aquí está la clave, ¿no? De buscar la diferencia, buscar cómo personalizar el mensaje, igual que vamos todavía a las librerías o lo que nos hace ir a las librerías versus Amazon es este tipo de trato, este tipo de consejo muy personalizado. Creo que digamos que la apuesta puede ir por aquí. Y para la pregunta que nos comentabas, ¿no? De cómo reconfigurar los espacios de lectura cuando los soportes caminan con nosotros, creo que también tenemos mucho que decir vinculado a cómo enriquecer la experiencia de lectura virtual, ¿no? No hay playlist, hay muy poco material complementario, no jugamos con las revistas, los diarios, ¿no? En este mundo en el que necesitamos apostar por la enseñanza y la pedagogía hacia las fake news, pues sería muy relevante que también las bibliotecas de un instituto como este pudiéramos jugar con temas como estos y pudiéramos aportar a la lectura virtual este tipo de aprendizaje. Y nada más, estamos ante un panorama realmente muy cambiante. Estamos viendo cómo Suecia ha dado marcha atrás a su educación por lo que hace al tema virtual. Por lo tanto, lo que os comentaba al principio de cuidémonos, busquemos ante tanto tecnopapanatismo, si me permitís el término, busquemos cómo jugar y aprovechar lo bueno de la tecnología sin perder de vista nuestro ADN y, sobre todo, poniendo en el centro a las personas. Y cuando hablo de las personas, hablo de los usuarios y del personal de las bibliotecas al que debemos pues todo. Muchísimas gracias, Karma. Creo que Karma nos plantea la idea de reconfigurar la relevancia de lo relevante, o sea, buscar nuevos significados, nuevos sentidos a lo relevante, desde criterios sociales, sanitarios, incluso me parece interesante y lo dejamos para luego si podemos comentarlo. Vamos a seguir con Carlos Magro. Gracias, Carlos, por venir. Es presidente. Carlos ha formado parte de los grupos de trabajo en el Lab durante el mes de diciembre, durante el último trimestre de 2022.
Es presidente de la Asociación de Educación Abierta, consultor independiente en proyectos de transformación digital, específicamente en el ámbito educativo y la comunicación corporativa. Es especialista en innovación educativa, estrategia y comunicación digital. Carlos, con toda tu trayectoria, experiencia, Carlos también lo podéis seguir clarísimamente por todas sus redes sociales, conferencias, ponencias, talleres, intervenciones, organización de eventos. Carlos, en un proyecto educativo, cultural y social, como lo es la red de bibliotecas del Instituto Cervantes, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales retos en relación con estos cambios que hemos comentado? Cambios de todo tipo, no solamente en relación con la digitalización de la cultura, sino cambios sociales, cambios educativos. También te sugería para esta conversación una frase de Roger Chartier en un libro en el que le hacían un diálogo con Carlos Escolari y decía: recordemos que lo que se digitaliza no son los libros o las revistas, sino nuestras relaciones con las instituciones, con el mercado y con las personas. ¿En qué modo, Carlos, podemos releer estos cambios? ¿Qué desafíos nos plantean? Bueno, muchas gracias, Inés. Muchas gracias a Yolanda, a todo el instituto. También encantado de estar con vosotras aquí en la mesa. Has citado además a dos personas que me encanta leer, a Darton, que me lo has recordado, hacía años que no pensaba en él, y a Chartier, ¿no? Que nos han ayudado a pensar el mundo que estamos viviendo. Me gusta esa idea de ser relevantes, ¿no? que decía Karma. Y me gustaría empezar citando a otra persona también, yo creo que leída por todos, que es Joan Carles Melichs. Y le quiero citar porque yo me quiero situar en un plano, pensando en los desafíos, que tiene que ver fundamentalmente con el acto de leer. La biblioteca como un lugar de lectura del mundo y de lectura de la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues dejarme que cite muy cortito a Melichs, aunque todo lo que voy a decir va a estar bastante trufado por él y por otras personas que me ayudan a pensar desde esta mirada, no solamente el mundo bibliotecario, que yo no soy un experto y no conozco especialmente, pero sí el mundo educativo, que creo que tiene en este sentido mucho que ver. Dice Melichs, en la sabiduría de lo incierto, de hecho es los párrafos con los que abre ese libro de 2019. Dice: no sé leer. ¿Acaso alguien podría decir que sabe? Nos pasamos la vida leyendo, pero nunca aprendemos. Nadie sabe leer porque la lectura no es una competencia que pueda adquirirse de una vez por todas, sino una forma de vida. Y nadie sabe vivir. Nadie sabe vivir, y eso es precisamente esta sensación de que no sabemos leer, de que no sabemos vivir. Y no sabemos vivir porque, y él también lo dice, existimos a la primera. Nuestra vida no es un ensayo que luego podemos repetir, sino que existimos a la primera, y existimos pues, siempre rodeados de mucha incertidumbre, rodeados de ignorancia, de perplejidad. Pero es esto precisamente lo que nos hace humanos, ¿no? No sabemos vivir porque somos imperfectos. Y es esa imperfectibilidad, ese no estar hechos cuando nacemos, lo que por otro lado hace necesaria, por ejemplo, la educación, y haría necesaria también el sentido de las bibliotecas. Son esas fragilidades con las que nacemos, esas dificultades que siempre experimentamos cuando estamos tratando de vivir, eso que desconocemos cuando nos embarcamos en el trayecto que podríamos pensar que es la vida, esa ausencia de palabras que nos ayuden a explicar el mundo, por lo que necesitamos seguramente las bibliotecas. Entonces yo me quiero situar en este punto de vista, ¿no? Necesitamos bibliotecas porque necesitamos lugares que nos den palabras para saber vivir, ¿no? Para poder navegar en esas incertidumbres en las que estamos inmersos desde que nacemos, afortunadamente. En esta idea de que somos seres imperfectos y, por tanto, necesitamos aprender a vivir constantemente. Y las bibliotecas son eso, ¿no? No es el único lugar, podría ser, y está bien, también Karma un poco decía, ¿no? La biblioteca que quiere ser el segundo hogar, pero claro, el hogar es un lugar que nos da palabras, o no, ¿no? Pero el hogar es un lugar que nos da palabras, como lo es la calle también, como lo es la escuela. Pero la biblioteca, desde luego, a mí me gusta verla como el lugar que hemos inventado para acceder a esas palabras. La biblioteca nos permite entonces leer el mundo.
Nos permite leer y escribir el mundo. Y ahí, ¿no?, que tú me preguntabas, ¿no?, ¿cuál sería el desafío?, ¿no? Pues yo creo que es un desafío sencillo, ¿no?, y que lo lleva arrastrando probablemente desde que existe la idea de biblioteca, ¿no? El desafío principal para mí sería el de ser un lugar de acceso al mundo. De acceso al mundo significa un lugar que nos permita entender el mundo, leer el mundo con las complejidades que nos ha tocado vivir en este momento, que nos permita ¿no?, el lugar que nos permita interpretar el mundo, probablemente con otros y con otras, ¿no? Y también que nos permita crear mundo. Este sería para mí el gran desafío. Y el gran desafío tendría una doble cara, ¿no? Porque, bueno, podríamos decir, la biblioteca siempre ha hecho esto, de alguna manera, pero también creo que estaríamos de acuerdo si decimos que la biblioteca ha hecho esto solo para unos pocos, de unas pocas. Luego, probablemente, cuando Carme decía cómo podemos ser más relevantes, casaría con esta idea que estoy trasladando yo de la biblioteca como el lugar donde aprendemos a leer el mundo, pero todas y todos. Y aquí tenemos un grandísimo reto, ¿no? Porque no tenemos que luchar, ¿no?, como tiene que luchar también la escuela, ¿no?, para combatir precisamente pues, estas profecías del fracaso, ¿no?, estas mochilas cargadas, ¿no?, que vienen, ¿no?, que tenemos todos en la vida y que nos impiden vivir la vida plenamente o entender el mundo o entender la vida. Luego, el desafío este de ser el lugar que nos dan las palabras para entender el mundo tiene que ir o tiene que permitirnos atender a los márgenes, no dejar a nadie en el olvido, atender a las desigualdades que muchas veces están naturalizadas por todas. Luego, ¿cuál sería? El desafío es el objetivo, y es el objetivo de la biblioteca, y lo ha sido siempre así. Sería el de dar palabras, ¿no? El de dar palabras a todas las personas, a todos. Sería el objetivo el de iluminar trozos de mundo, de permitirnos abrir horizontes de esperanza y posibilidad para todos y todas. Para mí ese es el ideal, o como me gusta imaginar las bibliotecas del Cervantes, y ese es el gran reto que tienen. No ser fortalezas, sino ser lugares de horizonte y posibilidad. Ser ventanas abiertas, ¿no?, que también es una imagen, bueno, muy utilizada en el mundo educativo, ¿no? La biblioteca como un lugar que es una ventana abierta que nos invita a recorrer caminos que no habíamos recorrido. En este sentido, podría estar hablando perfectamente de la escuela o de otro lugar que tuviese que ver con la cultura, con lo educativo. A recorrer caminos que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existían. Y de ahí está esta vinculación con esto de ser relevantes. Y me estoy alargando muchísimo, que me he puesto y voy a ir un poco más rápido con las ideas que había tratado de trasladaros. Ese reto de darnos las palabras para leer y entender el mundo tiene que, en el fondo, nosotros, y es muy sencillo, que sería pensar la biblioteca como el lugar que da sentido, que nos da sentido, que da sentido a nuestras vidas, que nos ayuda al dar sentido. Insisto, no es el único, hay muchos otros lugares donde damos sentido a la vida. La biblioteca sería el lugar que da orden, que ordena un poco las cosas. No que las pauta, ni que las cierra, ni que nos las da hacer, no, pero nos ayuda a dar orden. Nos ayuda a dar orden a las cosas, a los acontecimientos que nos ocurren, nos ayuda a dar orden a lo que les ocurre a los otros también, nos ayuda también a entender a la alteridad. O sea, la biblioteca, en este sentido de ordenar el mundo, sería, ¿no?, otro lugar privilegiado precisamente para dar sentido al mundo. Nos permitiría, y esto lo dijo Luis García Montero en la sesión inaugural y se me quedó grabado, aprender a ser nosotros, pero también aprender a conocer a los demás. Cuando le pido a la biblioteca que nos ayude a entender el mundo y a dar sentido al mundo, también es dar sentido a los otros y a los que están alrededor nuestro. Da sentido y proyecta y crea mundo. Luego la biblioteca en algún momento hace mundo, porque hacer mundo es ordenar un poco las cosas. Etimológicamente, la palabra mundo tiene que ver con lo ordenado, ¿no?, con lo que está un poco ordenado, con lo que no está... y en este sentido, para mí la biblioteca sería un lugar que hace mundo, que crea mundo. Crear mundo es crear un poquito de orden en esta incertidumbre, incertezas, inseguridades con las que, he dicho, nacemos y tenemos que vivir toda la vida. La biblioteca está, y siempre ha estado ahí, para conservar el mundo,
pero también está para renovar el mundo, ¿no? Citando un poquito, parafraseando aquellas palabras tan conocidas de Hannah Arendt, ¿no? Está para crear, ¿no? Renovar, ¿no? Conservar el mundo, y en ese sentido nos conserva una herencia, unas palabras, unas gramáticas que también diría Melich, pero también está aquí para ayudarnos a crear mundo, ¿no? a crear, a renovar el mundo común, a hacer mundo común entre todos. La biblioteca no sería, en esta perspectiva, nunca un almacén, ¿no? Un almacén de palabras o de cultura canonizada, sino un lugar que nos permite, desde el legado y desde la herencia, crear y proyectarnos. Luego, en este sentido, la biblioteca tendría mucho de utopía, en el sentido de aquello que nos permite construir proyectos y proyectarnos. Es importante, y yo decía, el reto es que nos dé palabras para entender el mundo, pero que nos lo dé a todos y a todas, ¿no? Y en ese sentido es importante, cuando hablamos de las palabras que están contenidas en la biblioteca, que seamos capaces de incorporar las palabras silenciadas, ¿no? Las palabras que siempre han estado en los márgenes, las palabras que nunca han sido admitidas en lo canónico, las palabras de aquellos y aquellas que nunca han entrado en lo bibliotecario, en la biblioteca, o en nuestra manera canónica de entender el mundo. Pero también, ¿no? En este sentido, sería importante que nos ayudase a crear las palabras que aún no existen. Y ahí es donde creo que enlaza un poco con tu pregunta, ¿no? En este mundo, bueno, en este mundo que también nos decía Karma, ¿no? Lleno de complejidades y de cosas que no sabemos, evidentemente, hacia dónde nos van a llevar, la biblioteca está ahí también para ayudarnos a crear las palabras que nos permitan, las palabras y las gramáticas que nos permitan entender el mundo hacia el que vamos. Termino con algunas preguntas que me gustaría, son muchas las que podríamos plantearnos, pero yo me gustaría entonces preguntarnos si las bibliotecas de hoy, si las bibliotecas del Cervantes, nos están ayudando a todas y a todos a leer y a escribir el mundo, o no. Si son lugares abiertos o de acogida, o al contrario, los hemos constituido como lugares fortalezas que repelen y expulsan a los de siempre. Si la biblioteca está abierta entonces a esas nuevas palabras, ¿no? A las viejas y a las nuevas palabras y a las nuevas gramáticas que nos ayuden a entender, ¿no? Este mundo. Si la biblioteca nos está ayudando a imaginar otros mundos. Si la biblioteca, me gustaría preguntarme, ¿no? Entonces, ¿qué lenguajes, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Karma, que nos permita entender la digitalización, o los algoritmos, o la inteligencia artificial, o también las desigualdades, ¿no? O sea, tantas cosas, la segregación, los totalitarismos, las fake news, todo esto que nos atraviesa constantemente, ¿no? ¿Está la biblioteca dándonos las palabras que nos permite entender todo esto? ¿Las gramáticas que nos permiten entender todo esto? Bueno, esas serían un poquito las preguntas. Yo por aquí más o menos termino. Una idea muy sencilla. El reto para mí la biblioteca es el reto de toda la vida, es el reto de enseñarnos o ayudarnos a leer el mundo, nuestro mundo y el mundo de todos y todas. Bueno, por ahí más o menos termino esta primera intervención. Muchísimas gracias, Carlos. Hay muchísimas palabras muy inspiradoras para todos, para los que estamos aquí, también para vosotros. Vamos a tener tiempo para hacer esas preguntas y vamos a continuar con Anthony en nuestra tercera intervención. Antes Karma hablaba o decía la importancia también de contar con los bibliotecarios, las bibliotecarias del Instituto Cervantes, con sus usuarios, y Anthony de alguna manera ha formado parte de nuestro laboratorio 2022, ha sido usuario de la biblioteca del Instituto Cervantes del Cairo. Anthony Ashraf Anwar Habib es profesor de la Universidad Eminia, Egipto. Ha sido usuario, como he dicho, del Instituto Cervantes de Cairo y ha sido colaborador en todo este proceso de co-creación que hemos llevado a cabo al finalizar 2022. Y quería preguntarte, Anthony, que como veis es un perfil muy distinto, una persona con una trayectoria diferente, quería preguntarte, en nuestros procesos de trabajo, en todo el proceso de trabajo que hemos seguido en esos espacios de co-creación, siempre hemos hablado de la dificultad de imaginar nuestras prácticas lectoras sin diálogo, sin conversación, como también es muy difícil imaginar o pensar en mediación lectora sin esas palabras de mediación. Como profesor universitario, como lector asiduo que nos consta y como usuario de las bibliotecas del Cervantes, ¿cuáles son
en tu opinión, esas condiciones para la conversación alrededor de los libros que responda a las necesidades de los aprendices de una lengua extranjera, que es el contexto específico del Cervantes? ¿Qué contextos y qué experiencias te parecen relevantes para aportar a esta conversación a cuatro voces? Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer haberme invitado a este encuentro a Raquel y a Yolanda de la Iglesia y a Inés y a todos los que están presentes con nosotros. Yo creo que la conversación es nuestra primera herramienta para dar clases de lengua y es el elemento común en el proceso de la mediación lectora y la mediación lingüística. Yo creo que las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en el contexto de aprendizaje de una lengua extranjera tienen que ver primero con el punto de partida de esta conversación y con el desarrollo de esta conversación, pero también con la finalidad de esta conversación. Algunas consideraciones o condiciones previas a la conversación, una consideración tiene que ver con el mediador. La tarea del mediador en este caso está multiplicada por 3, porque en este caso tiene que realizar la tarea de la mediación lectora, la mediación lingüística y la mediación intercultural. En cuanto a los participantes o a los lectores, hay que tener en cuenta que tienen perfiles variados, ya que cada lector es único, pero también cada aprendiz de una lengua extranjera es único. En cuanto al contexto, el contexto puede variarse en función de la modalidad que estamos siguiendo y las manualidades que estamos utilizando. En cuanto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la finalidad de la conversación, es en todo momento tener un lector y un aprendiz autónomo de una lengua extranjera. Entonces, aquí estamos buscando la autonomía de nuestro lector. Algunas condiciones para el desarrollo de la misma conversación es tener un ambiente acogedor y propicio para la conversación alrededor de los libros. Esto puede incluir la creación de espacios de lectura cómodos y atractivos, como una biblioteca o un rincón de lectura en el aula. El entorno debe ser tranquilo y adecuado para la concentración, el intercambio de ideas y la reflexión. Esto en cuanto al, digamos, el lado material del espacio. Pero también es fundamental crear un ambiente inclusivo y respetuoso donde todos los participantes se sientan seguros para expresar sus ideas y opiniones. El mediador, en este caso, debe facilitar la participación y asegurarse de que todos tengan la oportunidad de hablar y alentar a sus estudiantes, sobre todo los más cómodos. Otro requisito o condición más importante es la selección de los libros adecuados. La elección de los libros es fundamental para fomentar una conversación relevante y significativa, ya que los libros seleccionados deben adaptarse al nivel de la competencia lingüística de los aprendices y a sus intereses y motivaciones. Por ejemplo, puede elegir algunas versiones modernas de obras clásicas o ofrecerles algunas lecturas graduadas, sobre todo para los niveles iniciales. Yo creo que, basándome en mi experiencia como docente, que los libros que tienen un contenido cultural suelen llamar mucho la atención de los estudiantes porque esto es lo diferente, esto es lo nuevo para él. Otra condición es el uso, en la medida de lo posible, del idioma meta, porque esto puede brindar a los estudiantes la oportunidad de practicar y mejorar sus habilidades comunicativas en ese idioma. También el mediador puede proporcionar apoyo y aclarar dudas en el idioma nativo de los estudiantes. Y el enfoque principal debe estar siempre utilizar el idioma meta de manera efectiva y constante. Hay que también prestar mucha atención al nivel de la competencia lingüística de los participantes. Y es esencial adaptar la conversación al nivel de competencia lingüística de estos aprendices. Y utilizar en todo momento un lenguaje accesible y adecuado al nivel del dominio del idioma. También
es necesario focalizarnos en el texto. La conversación debe estar en todo momento concentrada y enfocada en el texto objeto de mediación. Y los participantes deben referirse al texto, citar ejemplos, proporcionar evidencias textuales para respaldar sus puntos de vista. También el mediador puede seguir algunas técnicas de motivación para desarrollar su conversación, como por ejemplo plantear preguntas abiertas y reflexivas. Como por ejemplo, ¿qué os sugiere este título que ponéis sobre el aspecto o tal parte del libro o tal personaje? O pedirles leer unos párrafos que más les gustan y reflexionar sobre ellos. También es muy importante tener una interacción empática y controlada, donde se respeta el turno de palabras, la escucha atenta, y los participantes tienen que mostrar interés en las ideas de los demás. Y la escucha activa implica evitar interrupciones, hacer preguntas de seguimiento y responder de manera reflexiva a los comentarios de los demás. Y al final es muy importante que el mediador les ofrezca a los aprendices una retroalimentación constructiva. Durante la conversación, los participantes deben recibir retroalimentación constructiva sobre su uso del idioma en este caso, tanto en términos de precisión como de fluidez. Y el mediador o profesor puede corregir estos errores gramaticales y proporcionar sugerencias para mejorar su expresión oral y su vocabulario. En cuanto a los contextos en los que podemos introducir esta conversación asertiva, pueden representarse en grupos de lectura y discusión, ya que organizar estos grupos formados por participantes con niveles similares de competencia lingüística o estudiantes con diferentes niveles puedan discutir los libros que están leyendo es una excelente manera de fomentar la conversación. Y los grupos pueden reunirse regularmente para compartir impresiones y analizar personajes. Y por cierto, una asignatura muy principal en casi todos los reglamentos de enseñanza de lengua española en Egipto incluye una asignatura dedicada a las lecturas y a la expresión escrita. En este contexto, al profesor le toca hacer las 3 subtareas de mediación. También se pueden organizar clubes de lectura tanto en el contexto académico como en el contexto comunitario. Estos clubes pueden ser virtuales o presenciales, donde se seleccionan libros y se organizan encuentros regulares para discutirlos. También estos clubes pueden patrocinar concursos y revistas donde los miembros pueden participar y contribuir. Otra idea es organizar actividades de intercambio cultural. Se puede invitar a hablantes nativos de esta lengua o a expertos o a hispanistas, si estamos hablando de la lengua española, para participar y enriquecer estas discusiones. También se pueden organizar algunas actividades creativas e interactivas, como por ejemplo hacer dramatizaciones de los libros, representaciones visuales, escritura de reseñas o creación de proyectos relacionados con estos libros. Y por último, se puede también introducir el uso de recursos digitales tecnológicos como foros en línea, aplicaciones de móvil, plataformas de discusión o redes sociales, donde los participantes pueden seguir haciendo sus discusiones, comentarios y recomendaciones. Yo creo que estos son algunos contextos o algunas experiencias donde podemos aplicar las consideraciones en las condiciones de la conversación para cumplir con la finalidad de tener un aprendiz y un lector autónomo. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony.
Si os parece, vamos a terminar esta ronda, esta primera ronda, con Valeria Correa Fis. Es escritora argentina, residente en Madrid, autora de La condición animal y de los poemarios El álbum oscuro, El invierno a deshoras, Museo de pérdidas y Así el deseo. Coordina el Club de Lectura del Instituto Cervantes de Milán, hay conversación en tu club, e imparte talleres de escritura creativa en Milán y en Madrid. Valeria, como autora, como coordinadora de ese club de lectura y de tus múltiples talleres de escritura, ¿qué valor y qué sentido concedes al diálogo con los lectores? A lo largo de nuestros meses de trabajo en el Lab hemos hablado mucho de acompañar, escuchar, comprender, descifrar a los lectores, invitarlos a una discusión, dar oportunidades de pluralidad, ofrecer posibilidades para experimentar cómo la lectura puede irse construyendo con otros, también ha surgido este tema antes, cuáles son las condiciones de ese diálogo para formar lectores críticos, autónomos y permanentes, en qué modo las bibliotecas son canales que conectan autores, editores, lectores, que es el flujo con el que tú trabajas, qué tipo de vínculos, en tu opinión, en tu experiencia, se pueden construir. Gracias. Gracias, Inés. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Raquel. Gracias, Yolanda. Gracias a mis compañeros por estar aquí. Yo no soy especialista, como verán, estoy un poco del lado creativo, pero sí tengo bastante experiencia, no solamente a través del Instituto Cervantes de Milán, sino que he trabajado con clubes de lectura a lo largo de mi vida y en distintos lugares, en Estados Unidos, también aquí, bueno, en Argentina. La idea central creo que es algo que has dicho, no sé si vos o las dos, ¿no? Que tiene que ver con ofrecer una lectura que trascienda la experiencia individual, ¿no es cierto? El escritor chileno Alejandro Zambra, en su último libro, Literatura Infantil, dice que leer es contarse secretos a sí mismo. Yo creo que la actividad de la biblioteca trabaja a favor de trascender esos secretos y compartirlos, ¿no? Me permitirán que introduzca una segunda cita del escritor ruso Nabokov. Dice, no se lee con la cabeza ni con el corazón, se lee con la espalda, específicamente con ese sitio entre los omóplatos donde supimos tener alas. A mí me gusta mucho esta frase porque vaya a saber cuántas acepciones o cuántas lecturas posibles tienen, pero asociándola a este evento, yo creo que esa idea de alas tiene que ver con la memoria, con nuestros orígenes y con nuestra experiencia. Entonces, todos nosotros leemos con nuestra memoria, leemos con nuestra experiencia, en la manera en que la lectura es conjunta o compartida, ¿no? Porque la lectura probablemente es individual, pero luego se lleva esa experiencia individual de lectura a un grupo, a un taller, a una clase, a un seminario. Esas alas se multiplican, ¿no? Esas memorias, esas experiencias se vuelven múltiples, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese cuerpo individual que mencionaban algunas de ustedes dos se vuelve ese cuerpo grande, orgánico, forma comunidad, que es una palabra que ha salido a lo largo de todas las intervenciones, ¿no? Otra cosa que a mí me interesa mucho desde este punto de vista es algo que dijo Carlos. Carlos dijo que hay que darle en el trabajo de la biblioteca voz a los excluidos, ¿no? O a la palabra excluida, o a lo marginal, o a lo periférico. Yo quiero contar una experiencia que hicimos desde el Instituto Cervantes de Milán, gracias al apoyo del Instituto Cervantes de Madrid, la gestión cultural de Juan Carlos Méndez Guedes y de Carmen Canillas, que es quien está en Milán. Organizamos a lo largo de 1 año y medio una lectura de cuentos de los 21 países que integran, los 21 países que hablan nuestro idioma, ¿no? Incluso de Guinea Ecuatorial, que tuvimos la conexión con el escritor en su hermosa casa llena de vegetación y que nos era tan extraño desde Milán, ¿no es cierto? Esa experiencia que fue maravillosa porque atravesó no solamente los excluidos y los periféricos, sino una inclusión gramática, ¿no? De la que hablabas vos, Carlos, y que terminó en un libro
un libro que se llama Calle 21, que involucró a la Università degli Studi de Milano, a los estudiantes, con sus profesores que estaban estudiando traducción, un libro, una antología en italiano de esta experiencia. Entonces, la biblioteca también es un lugar donde convoca gente de muchos países, de muchas culturas diferentes, pero que también involucra a distintos sectores sociales o educativos, ¿no? Eso un poco en cuanto a esta idea que comentaba Carlos. También se nombró aquí la idea de, creo que también fue Carlos lo que dijo, ¿no? La idea de la alteridad o recibir la alteridad. También la decías vos, Anthony, planteando los distintos niveles del idioma que uno puede tener, ¿no es cierto? Yo creo que la lectura es muchas cosas, pero en mi experiencia a través de los clubes de lectura es un enorme ejercicio de empatía, ¿no? Uno se coloca en ese lugar del otro, del personaje, del protagonista, del antagonista, ¿no? Y como dije, con su memoria, con su experiencia, con toda su visión del mundo, dice esto yo lo haría, esto no lo haría, ¿no? Entonces, en estos clubes de lectura o seminarios, ¿no? Que hacemos también, hacemos seminarios de lectura que son grupos más pequeños en el Instituto Cervantes, se generan también esas discusiones que hacen ver otras sensibilidades, que incluyen a la alteridad y que también ponen la alteridad en cuestión respecto de lo lingüístico, ¿no? Porque tenemos gente que ha aprendido el español que le decía a su madre de Andalucía y gente que tiene padre colombiano, ¿no? Y entonces se ponen allí, que es muy hermoso, se pone la polifonía, podríamos decir, la polifonía cultural de las acepciones y los significados que una misma palabra pueden tener en distintos contextos culturales. Otra de las experiencias que voy a hablar muy poquito, porque está aquí Paula, la bibliotecaria de Budapest, que fue una de las experiencias más emocionantes que yo viví en mi vida como autora. Yo escribí un texto para la biblioteca, especialmente para chicos del nivel de la ESO, bachillerato, ¿no? Un arco un poco amplio, porque había gente muy competente en la lengua y gente menos competente. Y lo interesante fue que esto es realmente algo que yo creo que tiene que ver con la salud mental que vos decías, Karma, pero también tiene que ver con un aspecto más lúdico que creo que las bibliotecas nunca tienen que olvidarse y que genera inmediata comunidad, ¿no? Porque lo lúdico, el juego, lo que se encara sin seriedad, sin miedo a equivocarse, es lo que más hace que nosotros podamos sentirnos integrados, ¿no? Porque desde el momento en que somos juzgados a ver cuál es nuestra competencia lingüística, allí es donde se produce la gente que se retrae, los que se cohíben, los que no quieren volver más, ¿no? Los que no se sienten a la altura, etc. Pero desde el momento en que uno plantea la lectura como un juego, como una posibilidad de unión y no de separación, deviene otra cosa. Entonces, seguramente Paula lo contará mejor que yo, pero estos chicos húngaros tomaron el texto y de acuerdo a sus competencias lingüísticas hicieron una apropiación creativa. Entonces, algunos de ellos hicieron, por ejemplo, un baile que representaban en colores, cada uno vestido de un color distinto, los personajes y una coreografía, un movimiento cinético que contaba de forma muda, pero colorida y con acciones, la historia. Hubo gente que construyó la escenografía del cuento dentro de una tarta. Hubo gente que planteó un juego de mesa, 2 juegos de mesa, donde el objetivo era, por ejemplo, uno era ecológico, ¿no? Salvar a unas focas y otros animales que había en el cuento, y otro era que el niño protagonista del cuento se pudiera escapar. Hubo gente que decidió continuar el cuento o contar el cuento desde la perspectiva de otro personaje. Bueno, y hubo más actividades, ¿no? Pero sobre todo se entendió mucho esta idea lúdica de lo que puede ser la lectura, y eso obviamente no tiene que ver solamente con la creación, sino con la intervención
de la bibliotecaria y del cuerpo docente de los distintos colegios que se involucraron, porque muchos de los chicos también quisieron hacerme regalos. Como una especie de devolución de eso que ellos habían sentido involucrados en esa lectura conjunta, ¿no? Entonces, lo que decía Anthony sobre la importancia, bueno, lo han dicho todos, ¿no? Sobre la importancia de quienes prescriben, de quienes están a cargo de estas actividades, en su comprensión, no solamente de los aspectos formales, no solamente decir esto es un texto B1 o esto es un texto que es A2, sino de conocer culturalmente con quienes estamos trabajando. No olvidarnos que dentro de esa unión hay diferencias y la idea de la biblioteca, creo yo, es integrar esas diferencias y ofrecer actividades que tengan que ver no solamente, creo yo, con lo literario. Una de las cosas que nosotros trabajamos muchísimo en los clubes de lectura del Instituto Cervantes de Milán es la asociación interdisciplinar. Entonces leemos un libro, proponemos películas donde ese o algún tema colateral está tratado, hablamos de pintura, hablamos de música, hablamos de cómic, y entonces eso hace que los grupos tampoco sean de una única edad, ¿no es cierto? Habría más para decir, pero creo que... Estupendo, Valeria, estamos en tiempo y si os parece nos quedan 10 minutitos y más que hacer primero, yo creo que se han dicho cosas tremendamente inspiradoras en esta mesa y nos daría para seguir conversando entre nosotros, pero si os parece voy a dar primero la palabra al público y vamos a ver qué nos da para esa conversación entre nosotros. Estáis invitadas, invitados a comentar, preguntar, ampliar lo que os haya sugerido estas voces de nuestros invitados. ¿Alguien se anima? Aquí. Tengo una pregunta. Si nuestro objetivo fundamental es aumentar la relevancia de las bibliotecas, ¿qué data dura tenemos del proceso de los últimos 10 años? ¿Y qué segmentación de edades tenemos en términos de los usuarios acudiendo a las bibliotecas? Disculpa, Espera, disculpa, ¿puedes volverla a...? No se ha oído bien, no sé por qué. Parte del objetivo del proceso de la generar mayor relevancia en las bibliotecas, ¿verdad? Ante el público. Mi pregunta es qué data dura tenemos del uso de las bibliotecas en los últimos 10 años y si tenemos segmentación por edades del uso de las bibliotecas. Yo no, gracias, sí, creo que la he entendido ahora. Yo no dispongo de los datos de las bibliotecas del Cervantes, pero sí que creo que es una tendencia internacional el ver cómo el servicio de préstamo, que era el servicio estrella de las bibliotecas, está yendo para abajo en pro de las actividades que ahora los compañeros comentaban, estos clubs de lectura, esta dinamización. Realmente las bibliotecas se han abierto las ventanas que comentaba Carlos y se han transformado en centros multiculturales. Esto conlleva, a mi modo de ver, digamos, una parte muy positiva. Vienen otros públicos que hace 50 años no se les hubiera ocurrido venir. O sea, se ha roto bastante, ¿no? La puerta fría, ¿no?, de las bibliotecas. Pero también hay toda una tendencia de personas o todo un núcleo de personas que echan de menos estos espacios de recogimiento, estos espacios de silencio, estos espacios que ponen, digamos, el acento en la lectura. Es decir, sí que hay una crítica hacia lo que muchos bibliotecarios hemos tendido, ¿no? Abrir, pero abrir también representa a veces dejar algunas cosas, ¿no? O no poner tanta relevancia en algunas cosas. Pero digamos que estadísticamente yo creo que ahora nuestro reto sería cómo suplir el préstamo, la bajada del préstamo presencial con el préstamo virtual, con buenas plataformas virtuales, servicios digitales que suplan, digamos, esta bajada. Hola.
Mencionaron, si bien todas las ponencias fueron muy enriquecedoras, ustedes como profesionales o ya como enlace directo con el lector, que como bien dijeron es el centro, tendría que ser el centro, ¿cómo enlazar justo la lectura, el lector y las nuevas tecnologías? Bueno, yo no tengo ni idea, ¿no?, de bibliotecas, pero en realidad a mí lo que yo he querido transmitir, y por eso no me preocupa tanto la lectura como las palabras. Yo por eso insisto tanto en la idea de las palabras. Y si nos preocupamos, o sea, si pensamos que las bibliotecas son espacio de palabras, las palabras tienen muchos soportes. Las palabras. Entonces, mi preocupación, yo creo, si fuese una biblioteca o tuviese una red de bibliotecas, no sería insistir, que no digo que no sea importante, es fundamental, en la promoción de la lectura y la lectura como la hemos entendido siempre, pero creo que el núcleo central y el sentido final de la biblioteca es la palabra. Y yo me preocuparía por cómo hacer para fomentar el uso de la palabra, a través de la lectura, a través de la escritura, a través de la conversación, a través de los silencios también. Es decir, o sea, mi preocupación no tendría que ver tanto con el fomento de la lectura como con la idea de cómo desde las bibliotecas ponemos en el centro de todas las personas a la palabra, ¿no? Porque es la palabra oral, escrita, audiovisual, transmedia, como queramos, digitalizada, no digitalizada, en papel, individual, colectiva, por común, lo realmente importante, lo que tenemos no solo que salvaguardar, sino que crear constantemente, porque es en el fondo lo que necesitamos. Y a mí eso creo que le daría, ¿no?, mucho sentido, ¿no?, al concepto todavía de biblioteca, y ahí cabe todo, ¿no? Ahí cabe lo que hemos hecho, lo que hemos intentado, lo que estamos haciendo y lo que a lo mejor no hemos todavía ni imaginado que se puede hacer desde la palabra, ¿no? Bueno. Además, yo, por ejemplo, ¿tengo micrófono? Sí. Referirte la experiencia ideada por la bibliotecaria de Budapest, que fue la idea de que el cuento que yo escribí para los adolescentes no se leyó. Digamos, podríamos pensarlo como que fue como un podcast. Lo puedes pensar como un podcast porque los chicos escucharon el cuento en una habitación a oscuras, o lo podés pensar como un regreso al fuego primigenio, a la forma de contarnos historias todos reunidos, ¿no es cierto?, de noche. Entonces, a veces lo de las nuevas tecnologías no hay que tenerle miedo ni alergias, sino pensar en cómo cuánto remiten. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Carlos, lo importante es la palabra y la tradición oral de contarnos historias, más allá del soporte donde se sostengan, ¿no? Y pensar estas nuevas tecnologías no como un desafío de separación o de anulación del libro, sino vincularlas como cuánto se remontan a experiencias que nosotros ya como especie conocemos, ¿no? Entonces, para los chicos probablemente, para esos adolescentes fue como escuchar un podcast, pero remite a esa idea ancestral de contarnos historias alrededor del fuego. Entonces se puede convocar y generar nuevas comunidades, gente más joven, a través de esas nuevas tecnologías, ¿no? Por supuesto que yo creo que requiere de parte de todo el personal que integra la biblioteca y los institutos Cervantes un esfuerzo de imaginación, ¿no?, por ver cómo eso se integra. Si me permites un ejemplo rápido, yo trabajo en una universidad tecnológica, altamente, 100% tecnológica. Cuando hicimos una encuesta a nuestros estudiantes de cuál era su próxima actividad favorita, qué es lo que quieren que programemos para ellos en las bibliotecas y en otros centros, nos pidieron clubes de pensamiento, clubes de filosofía. Por eso me ha gustado mucho, como Carlos ha citado a Joan Carles Mèlich, a Hannah Arendt. Seguro que cualquier profesional
necesitará este tipo de actividad. Seguro que las bibliotecas del Cervantes tendrán que promover el pensamiento crítico, seguro que deberán cualquier persona que mueva la tecnología, que todos ya estamos altamente tecnificados, necesitaremos este pozo de pensamiento crítico, nada más ni nada menos. Fantástico, sí. Yolanda, a la que le agradezco que nos sigue y nos apoya y nos da, digamos, esta posibilidad. Si me das 1 minuto, 4 minutos, perfecto. Os quería, no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta breve, porque si tenemos 4 minutos todavía tenemos para una pregunta breve del público y si no, cerramos de otra. Perfecto, es que he visto ganas. Bueno, muy agradecido. Solamente una pregunta como muy concreta. ¿No hemos perdido o no han perdido los niños realmente aquello que nosotros sí hemos tenido la suerte de vivir, que era que nos contaban cosas nuestros padres? Es decir, yo creo que los podemos sustituir por tecnología, podemos sustituirlo por lo que deseemos, por bibliotecas, pero falta el calor de que los padres, la familia, que de alguna manera era un núcleo, leía y los críos éramos como algo que vivíamos con ellos. Yo creo que eso lo hemos perdido. No sé si ganaremos con la tecnología, pero me da la impresión de que es algo con una visión sí, muy nostálgica. Las bibliotecas y algunas librerías donde yo trabajé en el pasado, en general convocan a algo que se llama cuentacuentos, ¿no? Que son estos personajes que cuentan oralmente historias. No son los padres de los niños y yo creo que, bueno, evidentemente los padres son irreemplazables, pero esta idea de sentarnos y escuchar una historia, ¿no? Que graba, que es muy importante porque en torno al pensamiento que mencionaban aquí Karma y Carlos, ¿no? El pensamiento es casi una ola rítmica. El pensamiento surge originalmente incluso de esa cadencia, de esa huella rítmica de las primeras palabras que nos fueron dichas, de las primeras historias que nos contaron. Entonces, desde un punto de vista afectivo, por supuesto, yo no creo que eso sea fácilmente reemplazable, pero desde la labor de bibliotecas y otros centros que promueven la lectura y que promueven la imaginación, porque al final los libros son una extensión de la imaginación y la memoria del hombre, yo creo que esas actividades siguen vigentes y que todavía podría haber más de ellas, ¿no? Permítame recomendarle 2 lecturas. Una, me sumo a la compañera Valeria con Alejandro Zambra, que ha sacado este libro Literatura Infantil, que es una auténtica maravilla. Y la otra es la lectura de los artículos y los libros de Gregorio Luri acerca de la importancia de la familia y del contacto de la palabra, ¿no? Carlos expresaba, ¿no?, la casa de las palabras o la importancia de las palabras. Está comprobado, estos estudios PILS, ¿no?, de comprensión lectora. A los 9 años, si un niño o una niña no ha podido gozar del vocabulario que en su casa le han promovido y dispone de un corto vocabulario, no lo va a poder más tarde ganar. Le va a ser muy difícil, no técnicamente leer, sino comprender a los 9 años. Y esto solo puede aportarlo la familia o un núcleo familiar, las familias, no estamos hablando, que estoy de acuerdo con usted que deberíamos poner mucho más el acento, la mirada aquí. Tenemos 1 minuto para repartir entre los 4. Este laboratorio y el del año 2020 fue formulado bajo una pregunta que nos podemos hacer todos, y yo se la voy a hacer a nuestros 4 invitados. ¿En qué piensas cuando te preguntan si te gusta leer? Brevísimamente podéis ir tomando la palabra como queráis. ¿Empiezo? Sí. Ok, a mí me surgen otras preguntas más detrás de esta pregunta. Como una pregunta más como si me gustaría renovarme o quedarme en el mismo sitio donde estoy. O si me gusta aprender a aprender, porque hay una gran diferencia entre estudiar y leer.
Leer es aprender a aprender. Y si me gustaría catar nuevos sabores intelectuales, viajar en otros tiempos, en otros espacios. Y si me gustaría tener ojos críticos para ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero con ojos críticos. O si me gustaría formar parte de la producción del saber humano. Sí, yo pienso de repente leer en línea con lo que preguntabas. Leer es también una forma de formarte una familia espectral. Yo te diría que, por ejemplo, mi abuelo podría ser Edgar Allan Poe o mi tía Mary Shelley, o que me encantarían que fueran así, ¿no? Te formas una familia espectral y a esta familia espectral le sumas anécdotas, culturas, viajes, emociones desde un lugar de completa inmovilidad, ¿no? Entonces tienes esta cosa paradójica. La lectura es siempre paradójica porque también es una forma, fíjate, que te enseña a ser dócil. No hay ninguna casi actividad que te obligue a bajar tanto la cabeza como la lectura, pero no solamente desde una perspectiva física, sino también porque uno cuando abre un libro se somete a las emociones que otro u otra quiere contarte, ¿no? A esa montaña rusa. Pero a la vez, dentro de esa docilidad y en la adquisición de un pensamiento propio, generas personas rebeldes. Y un rebelde, como decía Camus, es una persona que sabe decir no. Y muchas veces en esta sociedad necesitamos saber decir no. Y por último, y que ya lo dije antes, para mí leer es el ejercicio de empatía más grande que hay. Nos abrimos a otras culturas, a otros pensamientos, a otras formas de vivir la vida que no es la propia. Bueno, sí, rápido. Diría en la línea de lo que he estado hablando todo el rato, ¿no? Que no sé hacer otra cosa, ¿no? O sea, nos pasamos la vida leyendo, leemos las caras, las calles, los disgustos, los amores, todo, las imágenes, los libros. Pero como decía Melich, que no sabemos hacerlo bien, ¿no? Mi sensación siempre es, no dejo de hacerlo, no puedo parar de hacerlo, pero sí sé que no sé hacerlo, que tengo que seguir, ¿no? Insistiendo, también un poco paradójico. Y dejadme que, un poco fuera de la pregunta, y esto es de los romanos, no tiene nada que ver, pero desde que Valeria habló de las alas, ¿no? De este lugar donde nos salen las alas, y también la intervención, ¿no? del compañero, ¿no? Y me ha estado flotando todo el rato esta bonita expresión de la Odisea, de las palabras aladas, ¿no? La Odisea, por cierto, ¿no? Que era un poema para ser relatado en voz alta, ¿no? Y yo creo que, ¿no? De nuevo volvemos a esta oralidad que ahora es importante, ¿no? Que oralidad o escucha, ¿no? Que es importante y que los niños también, ¿no? Es su mundo, ¿no? Entonces no estamos tan alejados. Es decir, hay múltiples, ¿no? Posibilidades en estos momentos de recuperar esta idea de la oralidad, de la palabra, de las palabras estas aladas que decía Homero en la Odisea, ¿no? Y solamente, igual que el libro de Zambra, también podríamos citar el libro de Santiago Albarrico, el de Leer con niños, que es, bueno, en el que cuenta su experiencia de lectura diaria y en voz alta con sus hijos ya adolescentes, de todo, la literatura, ¿no? que le pasaba por las manos. Bueno, creo que es una práctica importante, ¿no? No solamente de niños, sino precisamente cuando ya saben leer, seguir haciendo esa lectura con tus hijos o con quien sea, en voz alta, compartida, en comunidad, que sería también una aventura interesantísima para las bibliotecas, que ya se hace, por cierto. Wow. Nada, un poco, tenemos que ser breves. Yo creo que no es una pregunta, o sea, la lectura no es superfluo, es algo natural, como si te preguntaran si te gusta ver, si te gusta pensar, si te gusta tocar. Por lo tanto, a través de la lectura somos personas, pero además la lectura el hecho de leer puede transformarse en arte y en placer y en profesión, y quién quiere renunciar a un placer, ¿no? Entonces, a favor de los placeres o de probar casi todos los placeres. Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro y a todo el público.